Hola, buenas tardes. Mi nombre es Damara Guzmán. Soy egresada de la licenciatura en Derecho de la UAM Azcapotzalco. Mucho gusto, Carlos. ¿Qué tal? Mucho gusto, Damara. Espero que me puedas ayudar con unas preguntas que me surgieron a lo largo y ya a finales de la carrera. Con mucho gusto. Perfecto. La primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de contar con un plan personal para el retiro en México? Considerando pues que el sistema de pensiones del IMSS no cubre las necesidades de todos los trabajadores. Es una gran pregunta, Damara, y fíjate que mucha gente está revuelta en este tema de las pensiones y de qué vamos a hacer cuando nos retiremos, cuando no podamos trabajar, todo eso. Lo que pasa es que hay un parteaguas en la historia de México a partir del 1 de julio de 1997, porque ahí es cuando entra la nueva ley de pensiones, que es la famosa ley de las Afores. Antes de esta ley regía la ley del 73, que es la que tienen pues muchos de nuestros padres, de nuestros abuelos. En esta ley del 73 a ellos les dan una pensión. Por ejemplo, mi mamá va a recibir una pensión que le va a dar el gobierno de por vida. Mi abuelo la recibía, incluso cuando mi abuelo falleció se la heredó a mi abuela. Sin embargo, los que empezamos a trabajar, los que nos dimos de alta en el IMSS del 1 de julio de 1997 en adelante, estamos en el régimen de las Afores. Esto quiere decir que nosotros mismos tenemos que buscar formas de ahorrar para nuestro retiro. ¿Cómo funciona la Afore? La Afore nos va a dar más o menos un 6.5% de lo que percibimos de salario. Un porcentaje lo pone el gobierno, otro porcentaje lo pone el patrón y otro porcentaje lo pone el trabajador. Y más o menos hemos identificado que comparado con la cantidad que recibimos de sueldo, vamos a obtener entre un 25 y un 30% de lo que percibimos de sueldo con esa Afore. Esto, si te das cuenta, deja un problema enorme en el aire. Este problema es que a la mayoría de la gente no le va a alcanzar con ese 25 o 30% de lo que está ganando actualmente para poder vivir. Por ejemplo, una persona que gana 10,000 pesos, que vaya a recibir 2,500 pesos de mensualidad, pues difícilmente le va a alcanzar. Hay algunas ideas y algunas legislaciones que se están haciendo con respecto a este tema. Sin embargo, hay muchos riesgos. El primero es que no hay un lugar claro y solvente de donde vaya a salir ese dinero. Por ejemplo, en esta legislación que recientemente se aprobó, se habla de que van a dar una pensión garantizada de 16,000 pesos. De entrada, todos los que ganan más de 16,000 pesos, pues bueno, tienen que buscar cómo solventar. Sin embargo, ese no es el mayor problema. El mayor problema es que para los que ganen menos de eso, el dinero de esas pensiones está solventado sobre instituciones como el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, lo que decomisen el ejército, la marina, todo ese tipo de instituciones de seguridad y otras fuentes que realmente no tienen una garantía de que constantemente vayan a tener ese flujo para dar ese dinero para las pensiones. Somos millones de mexicanos, entonces difícilmente vamos a tener capacidad de solventar eso. Entonces, del 1 de julio en adelante, de 1997 en adelante, el mismo gobierno lanza algunos incentivos fiscales para que incentivemos a los trabajadores, para que incentivemos a la población en general a ahorrar para el retiro. Entonces, pues este tipo de incentivos y demás están plasmados en varios planes personales de retiro, en varias estrategias que puedes ocupar, pero tú como persona, para empezar a ahorrar para el retiro y garantizar una vejez digna. Y bueno, no que tengas que estar trabajando a lo mejor a los 75 años como chofer de taxi o de Uber, no porque esté mal, todo lo contrario, sino porque a lo mejor ya a esa edad ya quieres descansar o tu cuerpo tal vez ya no reacciona igual o no sé, insisto, sin demeritar ningún trabajo, pero que tengas que hacer algo que tal vez ya no te guste, ya no disfrutes o ya no tengas la capacidad física para hacerlo porque no tienes de otra pues más que o trabajar o quedarte sin comer, ¿no? Claro. ¿Qué opciones de planes de retiro existen actualmente? Se escucha de muchas, pero ¿cuáles serían las más recomendables dependiendo pues del perfil del trabajador? Supongo que también cambia uno con otro. Claro, fíjate que es muy interesante que cada persona tiene un perfil diferente, como tú bien mencionas. Entonces hay personas que tienen muchos ingresos, personas que tienen poquitos, personas que tienen más o menos.
Sin embargo, la realidad es que cada plan debe ajustarse a las necesidades, a los deseos, a la capacidad. Por ejemplo, no es lo mismo un trabajador que gana 30,000 pesos que es soltero, que un trabajador que gana 30,000 pesos y es padre de familia de 3 hijos. Entonces, lo que realmente hay que hacer es hacer un análisis determinado y profundo en cada caso para poder analizar qué opción les puede convenir más. De igual forma, hay para quien es muy importante el tema de los impuestos y a lo mejor piensan esto incluso como una herramienta para deducir impuestos. Hay quien para quien no es tan importante el tema de los impuestos. Entonces, se tiene que analizar y hacer una radiografía de cosas muy tangibles como cuánto ganas, como cuánto gastas, como cuánto queda al final del mes, pero también de otras que son intangibles como tus sueños, tus metas, tus propósitos, tus anhelos, para poder determinar cuál es la estrategia que te conviene más. Perfecto. Otra pregunta que tengo. ¿Cómo puede una persona determinar cuánto dinero necesita ahorrar para tener una jubilación cómoda, un retiro digno, ¿no? Tomando en cuenta, aparte de los gastos que me comentabas, temas como la inflación, el aumento de esperanza de vida. Claro. Por ejemplo, Damara, yo te preguntaría, ¿a qué edad falleció el más longevo de tu familia? A los 95, creo. A los 95. Si yo le hiciera esa pregunta a una generación abajo, lo más probable es que me hubieran dicho a lo mejor 75, 80, etcétera, porque la medicina va avanzando y la tecnología cada vez permite que la esperanza de vida se prolongue más. Hace cientos de años la esperanza de vida a lo mejor llegaba a los 50 años, a los 60 años, y bueno, en tiempos aún más antiguos, pues a lo mejor a los 20, a los 30, por eso, por ejemplo, Alejandro Magno fue rey de Macedonia a los 19 años, ¿no? Y luego a los 31 ya había conquistado todo el mundo. Y hoy en día a los 31 casi uno trae su juguito y va saliendo al mundo, ¿no? Entonces la realidad es que la competitividad laboral hoy en día, las exigencias y demás cada vez son mayores. Y por lo mismo, por los avances que hay, la tecnología permite que hoy en día vivamos muchos más años. Entonces, tendríamos que preparar ese escenario por si no nos morimos. ¿A qué me refiero? Yo doy una plática, que de hecho vamos a impartir ahora en la Cámara de Diputados la próxima semana, que se llama El riesgo de sobrevivir. Y básicamente analizamos qué pasa si no te mueres. O sea, qué pasa con la generación que ya no tenemos esa pensión de por vida, si no te mueres, si sigues viviendo y respirando, pero también comiendo, pero también pagando renta, pero también gastando en transporte y una larga lista de etcéteras. Entonces hay muchas herramientas, principalmente estos planes que son pensados justamente para el largo plazo, que pueden servirte para que puedas ahorrar de forma adecuada para un retiro. Entonces, en base a tus características, a lo que quieres y demás, y a lo que puedes aportar también, puedes diseñar diferentes planes que te ayuden a llegar a esa vejez con ese dinero que te garantice una pensión. Por ejemplo, estos planes son una inversión a mediano y largo plazo. Yo a corto plazo recomiendo más a lo mejor la inversión en SOFIPOS, a lo mejor la inversión en CETES. Estos planes son para el mediano y largo plazo. Yo en las asesorías que doy generalmente les digo, oye, a ver, vamos a determinar cuánto puedes ahorrar. Vamos a agarrar este pedacito para lo inmediato. Ten un fondo de emergencia. Guárdalo en Nu, guárdalo en Clar. Por ejemplo, ¿tú qué otra empresa como esas conoces? Bueno, yo tengo Nu, tenía en Hey Banco, que ahora ya sé que evolucionó de Sofipo a ya un banco como tal. Clar, que también he visto como mucha promoción y creo que ya. Ualá, y hay otras. Entonces, esas instituciones, por ejemplo, son muy buenas para el corto plazo porque te dan esa inmediatez que requiere tu dinero para que lo puedas sacar, para que puedas invertir a lo mejor en un negocio, en algo por el estilo. Sin embargo, justamente es para eso, para que saques el dinero. A mediano plazo generalmente recomiendo CETES. Son muy buenos porque te garantizan que si tú dejas el dinero un año o 2 años o 6 meses, entonces te va a dar un rendimiento. No los recomiendo tanto a largo plazo porque la mayoría de las personas que tenemos la posibilidad de agarrar ese dinero de aquí a 20 años, lo vamos a agarrar. Le vamos a mochar una partecita, le vamos a pellizcar para una vacación, etcétera, y al final del día no pierdes el dinero que agarraste. Pierdes el dinero que agarraste y el que dejaste de ganar por mocharle a esa inversión. Entonces, estos instrumentos, como los planes personales para el retiro, están diseñados exclusivamente para ese periodo
mediano a largo, para que el dinero no tenga que pagar absolutamente nada de impuestos mientras va creciendo, y además después de los 60 años, algunos y otros después de los 65 no pagan absolutamente nada de impuestos, entonces lo recibes totalmente libre de impuestos, a diferencia de CETES y de NU y de cualquier otra inversión que haya en el mercado. Tienen un incentivo fiscal, entonces si además te retienen dinero, tú al final del año puedes pedir esa devolución de dinero y recuperar una cantidad de dinero importante, y entonces hacen que a largo plazo el interés compuesto haga que ese dinero se vuelva mucho más grande. La cosa interesante, no sé si me puedes prestar tu calculadora. Claro. Pero la cosa interesante es que no nada más vas a ganar mucho más dinero. Te voy a poner, por ejemplo, mi caso. Yo estoy ahorrando 10,000 pesos mensuales, que más o menos son 120,000 pesos al año. De esos, muchas veces, de esos 120,000 pesos al año, yo decidí únicamente pagar por 10 años. No quiero pagar más tiempo, quiero enfocarme 10 años y después no tener esa preocupación. Tal vez más adelante, si mis finanzas lo permiten, abra un segundo plan de ahorro. También me puede seguir interesando el tema de deducir impuestos. Sin embargo, por ejemplo, yo con esa cantidad que te digo en 10 años, por temas de inflación, porque cada año hay que pagar un poquito más por la inflación, voy a juntar 1,5 millones de pesos. Ese 1,5 millones se va a haber convertido en 11 millones, más o menos, 11 millones 200 y cachito, que es lo que yo voy a recibir para cuando cumpla 65 años. Lo interesante de esto no es solamente que mi 1,5 millones se convirtió en 11 millones. Número uno, por el simple hecho de estar ahorrando para mi retiro, la aseguradora, que en mi caso yo estoy ahorrando con GNP, me abre un seguro de vida. Entonces, yo por ejemplo soy padre de familia, tengo una bebé de 1 año y medio. Si yo por X, Y o Z llego a faltar, mi bebé tiene ahí una protección más o menos como de 4 millones al inicio, y cada año va creciendo conforme a la inflación, para que a ella no le falte nada. Entonces, por el simple hecho de estar ahorrando para mi retiro, ya estoy protegiendo a mi familia. Okay. Y luego, estos 11 millones que yo voy a recibir, si yo los decido sacar de un jalón, me los van a dar. Pero si yo decido no sacarlos de un jalón y decido guardarlos en una pensión, entonces me van a dar, por ejemplo, si yo dijera, quiero que me duren hasta los 80 años, esto yo lo tendré que dividir, 11 millones, entre 15 años. La edad de retiro en México son 65, yo llegaría con esos 15 años a mis 80 años. Estamos hablando de 733,000 pesos. Pero ¿qué pasa, Damara, si yo no me muero a los 80 años? Ni modo que coma aire. Ya se me acabó el dinero. Exacto. Ni modo que coma aire, que desayune buenos sentimientos, que manifieste y que aparezca la comida. No va a pasar. Entonces, estos 733,000 pesos, entre 12 meses, nos da a una pensión de 61,000 pesos. Sin embargo, la maravilla del dinero en estos fondos de ahorro para el retiro es que la aseguradora saca ese dinero, esos 700,000 pesos por año, y los 10,300,000 se quedan trabajando. Okay. A mí de esos 700 y cacho mil pesos me dan mi pensión de 61,000 pesos mensuales, y el año que viene ya gané el rendimiento de los 10,300,000 que se siguieron generando. Con esto, en palabras sencillas, que te digo, la pensión que yo tenía planeada para que me durara 15 años, posiblemente me va a durar 20, 25 o tal vez 30 años, porque el dinero sigue trabajando mientras me lo están dando en mis mensualidades. Puedo llegar tranquilamente a los 85, 90 años sin preocuparme de qué voy a comer o de qué voy a vivir, o simplemente pues trabajé toda mi vida. O sea, claro, no quiero tener que malvivir o que trabajar a una edad en la que ya mi estado físico no lo permita. Perfecto. Yo tengo amigos más o menos de 30 años. Uh-huh. ¿Hay una edad mínima o una edad máxima para poder iniciar mi plan de retiro? Mira, no hay una edad mínima como tal, ni una edad máxima. Sin embargo, estos planes trabajan con el tiempo. Yo te dije, por ejemplo, que voy a ahorrar 10 años. Yo empecé a ahorrar de mis 32 y voy a terminar de pagar a mis 42. Yo hubiera querido conocer esto hace muchos años. Desafortunadamente, pues bueno, yo empecé de los 32 a los 42, aún así sigue siendo una buena edad. Pero si yo hubiera empezado en lugar de mis 32, a lo mejor a mis 28, a mis 38... en lugar de ser 11 millones, a lo mejor serían 15 o 16, porque los últimos saltos que empieza a dar el interés compuesto son muchos más grandes, y llega un momento en el que los saltos son casi de millones de pesos en un solo año. Entonces, aunque no hay una edad,
la edad más recomendable es en cuando tengas la posibilidad económica. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 100 años. El segundo mejor momento para plantarlo es hoy. Y bueno, personas que tenemos clientes ya de 50, 55 años, pues la realidad es que van a tener muy poco rendimiento. Sin embargo, van a tener un instrumento formal de ahorro, van a poder deducir impuestos y van a tener un dinero que a lo mejor no tendrían si no iniciaran con ese plan. Entonces, claro que lo ideal es empezar a una buena edad. Lo ideal sería iniciar de los 25 a los 35 años. En mi práctica te puedo decir que la mayoría de mis clientes son de 30 a 40 años. Sin embargo, tengo también clientes que rebasan esa edad. Tengo clientes, como te decía, de 50 y tantos. Y bueno, pues la intención es empezar en cuando tengas oportunidad económica de hacerlo. Otra pregunta. En el caso de los recién egresados que van iniciando en el mercado laboral, van empezando a ganar dinero y tal vez no tienen tanta solvencia económica, ¿qué tanto pueden aportar y que les convenga a un futuro? Claro. Fíjate que la pregunta pasada va muy relacionada con esta, porque en realidad no importa la cantidad con la que empieces, importa que empieces. No importa si es mucho, poquito, más o menos. El mínimo generalmente en la mayoría de las aseguradoras es de 1,500 pesos mensuales. A veces, dependiendo de la edad, puede bajar un poquito todavía más. La realidad es que si ahorita tienes esos 1,500 para iniciar, y tú dices, bueno, pero es que yo quisiera aportar 5,000, nada más estoy esperando a que me salga un pago, nada más que estoy esperando a que me salga un negocio, estoy esperando a que me den el trabajo, a que me asciendan. La verdad es que lo más posible es que cuando llegue ese momento ya hayas desaprovechado la oportunidad de iniciar a una buena edad. Entonces, aunque inicies con poquito, en 3 años o en 2 años o en 1 año puedes abrir un segundo plan que complemente el que ya tienes. Pero no tiene caso que dejes pasar el tiempo, porque literalmente cada año que pasa es dinero que te están dejando de dar. Y bueno, hay quien decide pagarlo hasta sus 65 años. A mí se me hace muy cansado pensar en pagar de aquí hasta los 65, pero yo siempre les digo, los mismos 10 años que vas a pagar, los vas a pagar de los 25 a los 35, de los 35 a los 45, o de los 45 a los 55, o de la edad que me digas, y la única diferencia va a ser cuánto dinero te van a entregar. Vas a pagar 10 años, pero ¿qué quieres recibir? ¿3 millones? 10 millones, 15 millones, 20 millones. Entonces, siempre que puedas iniciar, aunque sea con el mínimo, hay que hacerlo. Cada minuto cuenta. Cada minuto cuenta. En tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas cuando empiezan a planificar su ahorro para el retiro? ¿Cómo pueden evitar estos errores para tener pues este retiro digno? Claro. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, mucho análisis genera parálisis. Yo no estoy diciendo que no analices, ni que no pienses, ni que no razones. Estoy diciendo que pienses, analices y razones, pero una vez que ya lo hiciste, tomes acción muy rápido. Porque si te quedas esperando a ver si hay una opción mejor, si hay algo más arriba, más abajo, más o menos, la verdad es que te vas a tardar muchísimo tiempo en decidir cuál es la mejor opción. Hoy en día yo te puedo decir, por ejemplo, nosotros trabajamos con varias aseguradoras y generalmente hay un tipo de plan para cada perfil. Sin embargo, lo que no se puede remediar con nada es el tiempo. El tiempo es algo que no podemos comprar en ningún lado, y lo mismo en estos planes. Entonces, el error más común es no empezar cuando puedes empezar. Mi recomendación sería: analiza, prepárate, y ya una vez que ya hayas observado lo que necesitas, toma acción muy rápido. Me ha tocado que las personas me preguntan cómo los planes de ahorro pueden ayudarles significativamente. Claro. Mira, Damara, esto en realidad es como los hábitos. Si tú te levantas temprano, vas a trabajar, te esfuerzas, lo más posible es que tengas un buen resultado. Si tú comes bien, lo más posible es que tengas una buena salud. Si tú haces ejercicio, lo más posible es que tengas un buen resultado físico. Lo mismo con las finanzas. Si tú ahorras, lo más posible es que tengas un buen resultado económico. Si tú inviertes, lo más probable es que tu dinero crezca. Entonces, los dos hábitos más importantes en las finanzas personales son el ahorro y la inversión. Yo te diría que lo más importante en este tema del ahorro para el retiro es empezar con estos pequeños hábitos. Por eso no importa si es poco, mucho, más o menos lo que inviertes. Empieza a ahorrar, si quieres debajo del colchón, si quieres en una alcancía, y cuando estés listo para dar el siguiente paso, hazlo de forma formal.
La diferencia entre un ahorrador informal, que es el que ahorra en una alcancía, o en una tanda, que aquí en México las famosas tandas son buenísimas además, ¿no? Es una gran oportunidad las tandas para empezar a ahorrar. Ya después puedes dar el paso a algo más profesional, a algo más sofisticado. No quiere decir que tengas que pasar por la tanda para poder hacerlo sofisticado, pero si a ti te cuesta mucho trabajo y de repente alguien llega y te ofrece entrar a una tanda y es alguien de confianza y demás, pues a lo mejor es el primer acercamiento con el ahorro para mucha gente. Todas, y te digo porque mi suegra, mi esposa y muchas personas que conozco ahorran en tandas, el primer beneficio es que esa lana no la verías si no la metes a la tanda. Ese ya es el primer beneficio. Estos planes de ahorro son justamente para eso. Es como una tanda pero contigo mismo y con una institución sólida y pues bueno, que está regulada por todas las leyes mexicanas y demás. Entonces es una cuestión más de hábitos, es una cuestión más de disciplina, es una cuestión más de posponer la satisfacción inmediata y buscar un bien mayor que puede ser el ahorro para tu retiro, la educación de tus hijos, el comprar una casa o cualquier meta que tú tengas en la cabeza, y a través de estos planes de ahorro formales puedes tener esa fortaleza, ese candadito para ti mismo de disciplinarte y empezar a ahorrar. Sí, porque las tandas me dan miedo. Pues te atiendes a la buena voluntad de la persona que organiza la tanda. Hay muchísimos casos pues de estos fraudes que se dan en las tandas, desafortunadamente. Todos conocemos a alguien que pues metió dinero a una tanda y pues de repente no se lo pagaron, porque es lo más normal que pase. Es como si todos aquí nos juntamos y te damos una lana a ti y de repente a ti se te atoró la carreta, tuviste una vacación, pensaste que te agarrabas un poquito y después lo reponías y pues te gastaste la lana y ya después no hubo cómo pagar. Entonces dependes un poco o un mucho de la buena voluntad de los demás y no hay ninguna garantía formal para que te den ese dinero, ¿no? Sin contar que además no te genera un rendimiento, el dinero se sigue pudriendo con la inflación, no te generan, por ejemplo, la protección que estos planes de ahorro te dan, un sinfín de cosas, ¿no? Y no nada más en los planes de ahorro, por ejemplo en CETES, por ejemplo en Nu, en este tipo de plataformas que de alguna forma están más reguladas y son más formales. Okay. Por último, la rentabilidad y los riesgos pues son factores a considerar. ¿Cómo se puede elegir un plan de ahorro para el retiro que ofrezca pues realmente un equilibrio entre lo que voy a ganar con pues esta seguridad que tú dices? Mira, yo la verdad es que hay ciertas cosas que no quiero arriesgar. Hay ciertas cosas que para mí no están a discusión. Para mí son dos principalmente. Uno, la educación de mi hija. La educación de mi hija para mí es primordial. Entonces, aunque ella tiene 1 año y medio, yo ya estoy ahorrando para su universidad. Número 2, mi ahorro para el retiro. Porque yo no quiero llegar a una edad en la que sea vulnerable y tener que depender de alguien más o no poder solventar los gastos que mi persona tenga que ejercer. En cuanto a los riesgos, la realidad es que la mayoría de los planes de ahorro tienen algo que se llaman fondos garantizados. Esto quiere decir que la institución financiera con la que abres tu plan de ahorro te garantiza por contrato que te van a dar cierto rendimiento. Por ejemplo, tú nos contactaste a través del despacho de seguros que encabezo. Nosotros trabajamos principalmente con GNP. GNP tiene un plan personal para el retiro, un PPR, que se llama Consolida, que más o menos está dando entre un 7 y un 8% anual. Y además, si tú haces la cuenta de lo que te estás ahorrando en beneficio fiscal, más o menos te regresan como entre un 25 y un 30% de lo que tú aportas. Entonces, pues ahí o súbele unos puntitos porcentuales más o velo como un ahorro que año con año te vas a generar a través de las devoluciones que te haga el SAT o a través de lo que dejaste de pagar si es que eres persona física con actividad empresarial. Y esto forma pues un ahorro muy importante que a la larga se va a fortalecer. Entonces, en cuanto a los riesgos, yo te diría que ciertas cosas es mejor a veces garantizarlas y con otra cantidad de dinero puedes poner un negocio, puedes intentar meterlo directamente en bolsa, puedes meterlo a fondos como el SP500, como Nasdaq, hay muchísimos para probar. Yo lo que siempre recomiendo es diversificar. Cuando tú diversificas, no hay forma en la que falles. Para que tú te des una idea,
Warren Buffett, que es considerado el inversionista más importante en la historia de Wall Street, tiene un promedio del 22% de ganancia anual. Okay. Fondos ahorita como el S&P 500 están más o menos en el 13%. Pero así como ganas, puedes perder. Si yo te hablo, por ejemplo, de un 8% garantizado, más 2 o 3 puntos porcentuales que tengas por el beneficio fiscal, yo no sé qué tanto yo estaría dispuesto a arriesgar mi patrimonio, a arriesgar la educación de mi hija, por ganarme un 1 o un 2% adicional. Entonces, yo dentro del despacho manejo opciones con riesgo y opciones sin riesgo. Para quien quiere meterle la lana ahí, arriesgarla y meterlo en bolsa y subirla, bajarla, etcétera. Por ejemplo, hay fondos que están hechos para esto. Sin embargo, yo generalmente recomiendo los fondos garantizados, pero eso pues ya es de decisión de cada quien, y si alguien quiere meterla ahí con riesgo, pues no hay ningún problema, y hay planes que están diseñados para eso. Mi recomendación es que para este tipo de metas específicas le metas a fondos garantizados, y con otros ahorros que tengas le metas a algún negocio, le metas a lo mejor algún proyecto inmobiliario, le metas alguna opción que sea más directa. Perfecto. Y regresando un poco a la primera pregunta, nos comentabas de la ley 97 sobre las Afores. En la universidad justo nos enseñaban sobre esta institución. ¿Qué ventajas tiene el plan personal del retiro ante las Afores? Es bien interesante esta pregunta porque las Afores son administradas por el gobierno. Yo te preguntaría, ¿tú crees que el gobierno es un gran administrador, Damara? No me quiero meter en problemas. ¿Tú quién piensas que administre mejor su dinero? ¿Una institución de gobierno o una institución privada? Una privada. Es muy normal que de repente veas que en el gobierno una pluma les costó 50 pesos. Es normal que de repente veas que un desayuno que cuesta 100 pesos, a ellos se los venden en 300, en 500. Porque al final del día hay administradores, pero no son dueños de ese dinero. El dueño de ese dinero en teoría somos todos los mexicanos. En las empresas privadas hay un administrador que es el dueño de la empresa, o que le reporta al dueño de la empresa. Las Afores, aunque empresas privadas las manejan, tienen una regulación extremadamente vigilada del gobierno. Esto hace que ellos literalmente determinen dónde se puede invertir el dinero de las Afores, y además cobran comisiones muy altas, porque al final del día son empresas privadas autorizadas por el gobierno, pero cobran comisiones muy altas por administrarte tu dinero. Yo te diría que la Afore es buena porque ya está, porque existe y porque te la dan de cajón. Entonces eso es bueno porque ya tienes algo ahorrado. Sin embargo, cuando tú haces aportaciones voluntarias para la Afore, no es lo más recomendable. Yo te diría que incluso puedes perder dinero porque estás invirtiendo en un instrumento que te va a dar muchísimo menos rendimiento que lo que te daría un plan personal para el retiro, además de otros beneficios. Ambos tienen beneficio fiscal. Sin embargo, las Afores están extremadamente custodiadas por el gobierno, administradas por el gobierno, o bueno, por empresas privadas, pero que el gobierno les indica en dónde invertir. Y eso genera que den un rendimiento muy pequeño, porque además cobran comisiones muy altas por administrar tu dinero. Los planes personales para el retiro son administrados por empresas totalmente privadas, instituciones financieras sólidas, y esto genera que puedan darte un mayor rendimiento y cobrarte una comisión menor. Entonces, hay muchísimas calculadoras en internet que puedes utilizar para ver cuánto te daría una Afore y cuánto te daría un PPR, y en todas siempre el PPR te da muchísimo más. Entonces, yo te diría, la Afore, déjala porque ahí está, porque ya existe. Pero si tú tienes un dinero adicional para meterle a tu retiro, méteselo a través de un plan personal para el retiro. Y de hecho te diría, busca cómo hacerle para generar un plan personal para el retiro, porque la Afore te va a dar entre un 25 y un 30% de lo que estás ganando actualmente. A la mayoría de los mexicanos no nos va a alcanzar con ese 25 o 30% de lo que ganamos para vivir. Necesitamos buscar este tipo de opciones y complementen. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la entrevista y espero que me puedas ayudar con mi plan personalizado. Claro que sí, siempre regalamos asesorías, damos asesorías personalizadas, no tienen ningún costo. Entonces, si tú o alguien necesita una asesoría personalizada, con mucho gusto que nos contacte. Hacemos un Zoom de unos 25 minutos, media hora, analizamos su escenario, cuánto quieren invertir, todo su tema financiero, y bueno, les hacemos una recomendación basada en lo que ellos necesiten. Te agradezco mucho, Damara. Muchísimas gracias.